Hola, hola a todos. Muy, pero muy buenas tardes. Otra vez, como todos los miércoles, estamos acá en este Go Labs. Go Labs, que es un show, es un programa, es un evento que hacemos absolutamente todos los miércoles, en donde lo que buscamos es ayudarnos entre todos, entre una comunidad de profesionales que todos los días trabaja para ayudarle a las organizaciones a potenciar procesos, a potenciar conocimientos y hacer de una Latinoamérica más productiva, más competitiva a través de la educación, a través de aprender un montón de cosas que todos los profesionales que estamos aquí tratamos de esforzarnos un montón para que tú, desde donde nos estés viendo, lo puedas aprender, lo puedas llevar, lo puedas sugerir a muchas de las organizaciones en las cuales tú estás. Lo importante de esto es decirles que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Recuerden, no hay una verdad absoluta en muchos de los temas, simplemente nos gusta muchísimo, muchísimo la educación, la ciencia, la consulta, la tecnología. Estudiamos un montón para poder prepararles todo este material y queremos ayudarle a las organizaciones y a ustedes, a los que nos ven, a que literalmente estén aquí con nosotros aprendiendo un montón de cosas. ¿Listo? Hoy, trayendo el hilo conductor de lo que veníamos viendo, por aquí arribita te va a aparecer, ¿sí?, el link del show anterior, donde estábamos arrancando. Este es nuestro tercer episodio, donde arrancamos un programa supremamente largo. Está compuesto por 12 episodios, donde queremos hablar de la transformación digital y el efecto que tiene, el aporte que están haciendo literalmente los pilares de la industria 4.0, que aunque hace un montón de tiempo arrancaron, todavía siguen tronando y haciendo cosas muy importantes. Y sobre todo porque lo que queremos hacer es que literalmente empecemos a tener unos niveles de adopción significativos en las organizaciones. Como siempre lo hemos mencionado, en las organizaciones, claro, nos queremos montar en el tema de la transformación digital, todo el tema de la inteligencia artificial, todo el mundo la quiere usar, todo el mundo ya quiere hacer que todos sus procesos se automaticen y un montón de cosas. Y lo único que les tengo que decir, sí, está bien, pero la gran pregunta, ¿cómo nos estamos adaptando a todo esto? ¿Cómo estamos haciendo para que literalmente esa adopción a las tecnologías probablemente realmente sirvan para las organizaciones? De hecho, como a muchos de ustedes yo les he preguntado, ¿cómo está tu Excel? Y parte de ahí. Y pregúntale a tu organización, ¿y cómo estamos de Excel? Y parte de ahí nada más para que realmente un proyecto, un programa de transformación digital realmente cause un efecto muy poderoso, sobre todo en mejorar los procesos de la organización, aumentar literalmente los niveles y controles de seguridad. Pero algo que yo siempre les he mencionado, la tecnología tiene que venir al mundo a mejorar la calidad de vida de nosotros los humanos, los que controlamos las tecnologías. Entonces, yo pienso que cuando tú estás arrancando todos estos proyectos dentro de las organizaciones, donde tú estás empezando a validar literalmente cómo un proyecto de transformación digital va a empezar a beneficiar, y de hecho, porque lo hablamos en capítulos anteriores, es literalmente ver cómo esto te va a llevar a que, de acuerdo a lo que siempre hemos conversado acá, cómo nos lleva a que efectivamente nos dé esos procesos de seguridad, de facilitación y confianza que literalmente está haciendo ese enfoque y ese espíritu de la gestión de riesgos para la cadena de suministros. Y ahí es donde literalmente nosotros lo vemos, donde hay procesos de seguridad basados en estándares, basados en programas de seguridad, basados en buenas prácticas, donde literalmente lo que tenemos que validar es que nos facilite literalmente los procesos, no dejar de hacer lo correcto, sino que haya una buena facilitación y de alguna u otra manera genere la confianza que sea necesaria para nuestros stakeholders, para nuestras partes interesadas, para absolutamente todos los actores que participan de la cadena de suministros de alguna organización, siendo una fábrica de servicios, siendo una fábrica de productos, no importa. Lo importante es que literalmente existan esos principios que nos ayuden a validar eso. Hoy hicimos un show muy interesante porque hoy estamos validando desde el enfoque de la transformación digital. ¿Cuál es el efecto entonces de uno de los grandes pilares del que nos habla la industria 4.0, que es la ciberseguridad? Y probablemente es un tema que se ha empezado a tomar, yo no quisiera decir de moda, sino que realmente empieza a tomar
bastante importante en las organizaciones porque las organizaciones están empezando a validar algo y esta es una de las preguntas que tal vez en muchos shows te las he hecho. ¿Cuál es el núcleo de una organización? Y quiero que te quedes a pensarlo un momento. Sí, tú que me estás viendo, piénsalo y analízalo. ¿Cuál es el núcleo de una organización? Y si me lo permites, te voy a dar solo 3 opciones. ¿Listo? 3 opciones. Te voy a decir. La primera, la tecnología. La segunda, la gestión de riesgos. Y la tercera, la cadena de suministros. Y no para que lo entres en un debate filosofal para analizarlo, no, sino desde el nivel más pragmático entender, wow, una organización, ¿cuál literalmente es su núcleo? ¿Será que para todas es diferente? ¿Será que realmente eso tiene un orden lógico? ¿Será primero su núcleo es la tecnología, luego viene la gestión de riesgos, luego viene su cadena de suministros o su núcleo será la cadena de suministros, luego vendrá la tecnología, etcétera? Y es una premisa que yo te coloco porque literalmente cuando nosotros empezamos a analizar proyectos donde vamos a implementar nuevas tecnologías basadas en el espíritu que tiene la transformación digital, tenemos que pensar muy bien eso. Cuando tú vas a llevar a una organización un proceso de una actividad de automatización para automatizar un proceso, yo te invito a que analices y cómo funciona el proceso actualmente. ¿Realmente por qué necesita ser automatizado? ¿Qué tienes de ese proceso? ¿Realmente tienes identificadas las entradas, los procesos, las salidas? ¿Realmente tienes identificadas las personas que participan de ese proceso que vas a automatizar? Y ahí empieza a tener fuerza un montón de cosas. Y como te decía ahorita, la ciberseguridad empieza a tener uno de los papeles más importantes. Y de hecho, porque en la propia definición que empieza a tener la ciberseguridad, es en donde literalmente la ciberseguridad empieza a ser ese gran conjunto de todas esas tecnologías, de procesos, de buenas prácticas que están diseñadas literalmente para qué? Proteger, para generar esas capas, esos anillos de seguridad en las redes, en los dispositivos, en los programas, en los datos, con cualquier tipo, por cualquier tipo de amenaza o ataque o daños o accesos no autorizados que quieran ingresar, ¿sí? A todo lo que tiene que estar orientado desde nuestros procesos que están siendo administrados literalmente en nuestra organización. De alguna manera, la ciberseguridad se empieza a transformar en una disciplina bastante importante y sobre todo porque empieza a validar que se vuelve a ser algo, digamos que muy estructurado. Obviamente, cualquier ciudadano, cualquier persona, como tú, como yo, debería saber sobre ciberseguridad, pero más allá de lo que hay en el backend, de lo que hay atrás, de saber, oh, me mandaron un gusano, ¿yo qué voy a hacer? Oh, me están atacando con este tipo de herramientas o lo que sea, sino literalmente con buenas prácticas que muy probablemente nosotros podamos hacer. Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto y sobre todo para los profesionales que estamos acá, oficiales de cumplimiento, líderes del programa OEA, líderes de sistemas inteligentes de gestión, líderes de ciberseguridad en la organización, está en donde literalmente al volverse una disciplina, la ciberseguridad, literalmente nosotros tenemos que hacerle entender a quienes son los usuarios, es decir, las personas que están conectadas a un dispositivo, que literalmente tenemos que saber implementar y desarrollar prácticas seguras, de alguna u otra manera, donde toda la información y todos los sistemas que están conectados están jugando un papel muy importante, muy crucial en cualquier operación organizacional, en los gobiernos, en las personas, de hecho, hasta quienes simplemente tenemos un dispositivo celular para poder hacer alguna actividad. Entonces, miren que la ciberseguridad empieza a tener, y más allá de la definición muy probablemente holística que nos pueden traer muchos autores, es literalmente empecemos a entender que esa seguridad que nosotros tenemos que tener para nuestros sistemas, para nuestro software, de hecho, para nuestros dispositivos, es muy importante, ¿sí? Desde literalmente a qué lugares nosotros estamos consultando, desde cómo lo consultamos, desde qué tipo de archivos tenemos, etcétera. Hay un montón de buenas prácticas y que ahorita vamos a empezar a hablar un poco de eso.
Hay unos componentes supremamente claves que hacen parte de esos pilares de la ciberseguridad y yo quiero, esto nos lo robamos literalmente de la ISO 27001 y de otras buenas prácticas, donde literalmente empiezan a tomar una fuerza bastante importante. ¿Y por qué es importante que nosotros, quienes estamos en las organizaciones desarrollando proyectos de alguna manera de transformación digital, en donde de alguna manera tenemos esos enfoques, esos sistemas de gestión, esos sistemas inteligentes de gestión, esos programas de seguridad, donde literalmente lo que circula en la organización, que es equipo, la información. Y al tener un montón de información en donde los datos son los que se transforman en información, hay unos pilares que nos ayudan a entender y a conectar de una manera mucho más estructurada como un componente clave. El primer componente clave es ¿cuál? La confidencialidad. Ese es un pilar bastante fuerte en donde literalmente la confidencialidad tiene que garantizar de alguna u otra manera el acceso de la información únicamente a quien está autorizado dentro de la organización, a quien realmente lo necesita. Entonces se vuelve un pilar fundamental. Y te lo quiero preguntar a ti. ¿En qué proceso estás tú en la empresa? Y no importa en el que tú estés. ¿Tienes información confidencial? Y muchos van a decir, no, mira, yo no tengo información confidencial porque esto se supone que todo el mundo lo puede ver. O no, depende porque es que lo confidencial solo lo maneja el gerente y bla, 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 todo lo que tú quieras. Pero aquí que es importante entender que de alguna u otra manera el rol que tú ocupes en la organización guarda un principio de la confidencialidad en un montón de cosas, en un montón de cosas que administra. De hecho, simplemente por el procedimiento del proceso que tú administras para ti, en donde muy probablemente ese dato lo transforma, se vuelve información y automáticamente, tal vez para otras partes interesadas, es totalmente confidencial. Ese es uno de los pilares de la ciberseguridad. El segundo, la integridad de la información. Cuando hablamos de la integridad y tú analizas, ok, integridad, íntegro, que literalmente esté completo, que esté asegurado, que esté literalmente estructurado. Entonces la integridad lo que nos va a llevar es al aseguramiento de esos sistemas, de la información, de todos los datos para que de alguna u otra manera no vayan a ser alterados sin ningún tipo de autorización. Entonces, cuando tú logras estructurar un dato, cuando tú logras estructurar que la información literalmente es íntegra, ¿cierto? Hay una integridad de alguna manera, es porque estamos minimizando el riesgo a que de alguna manera ese dato vaya a ser vulnerado, vaya a ser alterado, vaya a ser compartido o vaya a ser utilizado para algo que no deba ser. Muy diferente a esa confidencialidad, a esa integralidad. ¿Me hago entender? Entonces ahí es donde literalmente como un pilar tenemos que estructurarlo, validarlo dentro de la organización para que de alguna u otra manera nosotros entendamos que sí, efectivamente, cualquier tipo de buena práctica que desarrolle esta organización, desde el tema de la información, está la confidencialidad, la integridad, para que lo puedas validar. Como tercer elemento importante viene la disponibilidad de la información como un pilar estructurado desde los pilares de la ciberseguridad, donde la disponibilidad nos tiene que llevar de alguna u otra manera al acceso garantizado, digamos que a los sistemas de información cuando y donde sean necesarios. ¿Sí? Obviamente con un nivel de estructura, con un nivel literalmente de componentes que me permitan a mí literalmente validar que esa información va a estar disponible, va a estar estructurada sí o sí a quién y por qué la vaya a necesitar de alguna manera. Entonces, cuando nosotros empezamos a estructurar todo este tipo de buenas prácticas orientadas de alguna manera desde ese gran componente que es lograr hacer que una organización empiece a automatizar sus procesos, automatizarlos, en donde empiece a traer buenas prácticas que nos lleven de alguna u otra manera a generar y a ejecutar probablemente controles seguros y sobre todo desde un componente como es la ciberseguridad, pues muy probablemente estos tres pilares van a ayudar un montón. No los olvides, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Cuando nosotros validamos todo esto, pues obviamente la ciberseguridad la tenemos que empezar a analizar como un pilar de la industria 4.0, ¿cierto? Como esa cuarta revolución industrial,
como en muchos los sentidos de los que nos han mencionado estas buenas prácticas. Y hay unas estrategias que de alguna u otra manera empiezan a tomar una fuerza bastante importante. Entonces, la ciberseguridad como pilar de esa industria 4.0, entonces hay unas estrategias de, primero, una implementación tecnológica, muy probablemente, donde hay unas estrategias de resiliencia y continuidad de negocio dentro de las organizaciones, unas estrategias de gestión de riesgos, unas estrategias de protección integral dentro de la organización, y esto orientado literalmente y administrados por quienes dentro de las organizaciones hacemos ese liderazgo, esos procesos de gestión dentro de la organización. ¿Qué es importante entender aquí con estas estrategias, equipo? Porque más allá de una gran definición, más allá literalmente de todo lo que hemos estructurado, es de alguna u otra manera empezar a validar que hay unas estrategias muy importantes que de alguna u otra manera empiezan a tomar un nivel de fuerza muy, muy, muy poderoso en lo que nosotros estamos estructurando dentro de las organizaciones. ¿Por qué razón? Yo siempre les he hablado de algo a ustedes y es del propósito. En una organización tiene que haber un propósito claro de la implementación de cualquier buena práctica, de cualquier tecnología, de cualquier, de hecho, programa de seguridad que tengamos. Y el propósito literalmente más allá de lo romántico es literalmente el por qué y el para qué me va a ayudar en un proceso. Si nosotros sabemos que la ciberseguridad, aunque debería estar implícito en las organizaciones como una buena práctica, pero en donde ya probablemente vamos a desarrollarla de una manera mucho más estructurada, con capas de seguridad, con tecnologías, con análisis de vulnerabilidades, whatever, también tenemos que entender el por qué desde la ciberseguridad el pilar, dentro del pilar de la industria 4.0 va a ser un eje de una estrategia, por ejemplo, de una implementación tecnológica. Muy probablemente también nosotros tenemos que entender nuestra organización, ¿sí? De hecho, ahorita les voy a mostrar un par de buenas prácticas para implementar un programa sencillo de ciberseguridad en una organización y en donde literalmente entender mi organización es muy clave. No es lo mismo implementar toda una implementación tecnológica para una empresa, una panadería muy normal a una empresa que probablemente administre información de personas. ¿Me hago entender? Porque sus contextos son totalmente diferentes y ahí es donde nosotros, los profesionales, quienes estamos, digamos que inmersos en el mundo de las buenas prácticas, pues muy probablemente tenemos que llevar. Entonces, si tú empiezas a montar un proyecto en donde va a haber un gran programa de transformación digital, donde sabemos, y por eso quisimos empezar con esta primera, que es la ciberseguridad, te diría que puedas tener en cuenta un par de ejes: la implementación tecnológica, el nivel de resiliencia y continuidad que la organización está dispuesta a tener, la gestión de riesgos y muy probablemente los programas de protección integral que van a ayudarnos muchísimo a todos estos proyectos. ¿Listo? Hemos empezado a extraer y de hecho, porque empezamos a hacer una consulta muy interesante, nos gusta mucho consultar varias fuentes. Una de las fuentes principales que utilizamos son las cumbres y el Foro Económico Mundial de cuando se reúne, sobre todo para validar todos sus modelos de gestión de riesgos, y en donde logramos extraer 10 formas de implementar la ciberseguridad en muchas organizaciones y muy probablemente buenas prácticas que no necesariamente, digamos, que tengan que ver con la implementación de niveles de tecnología superiores, sino simplemente desde las buenas prácticas que nosotros y cada uno de los usuarios que estamos con cada una de las herramientas que utilizamos, muy probablemente podemos empezar a desarrollar. A nivel corporativo, como esencial dentro de todo el proyecto y como ahorita te lo venía diciendo, es importante entender la organización y entender el contexto de la compañía. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿Cuáles son los datos que nosotros manejamos? Recuerda que espíritu no es en términos románticos, sino cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro foco. Bien, entender la organización, entender el negocio en el que estoy. Y de hecho yo muchas veces te lo he mencionado. Y para eso, pues va a ser importante hacer una evaluación de riesgos y una auditoría literalmente orientada a las buenas prácticas y controles que tenemos. Cuando yo hago ese gap, eso me va a arrojar unos resultados, me va a decir, ok, eres vulnerable por acá o no eres vulnerable por acá, y no necesariamente desde lo que tal vez muchas herramientas puedan desarrollarnos, desde validar
¿Qué tipo de contraseña estás usando? ¿Estás dando una contraseña? ¿Estás bloqueando tu equipo cuando te levantas? ¿Estás invernando? ¿Estás haciendo un montón de cosas o no? Y desde ahí podemos empezar a validar bastantes controles. Como segunda instancia, el desarrollo de políticas y procedimientos de seguridad. Y obviamente, porque recuerda que como un segundo anillo de seguridad muy importante dentro de cualquier organización, pues muy probablemente está todo lo que nos orienta a que cuando se establece una política, cuando se establece un protocolo o cuando se establece un procedimiento de seguridad en una organización, esto nos tiene que empezar a llevar a darle un cumplimiento. Como muchas veces lo hemos mencionado, cuando una organización establece una política, un procedimiento, un protocolo, etcétera, que es transversal o es vertical a la organización, se convierte como en una ley. Es como lo hemos mencionado, sugerido muchas veces. Y cuando se transforma en eso es que es de obligatorio o es de cumplimiento por lo menos por todos los usuarios o las personas que estamos involucradas en cualquier software, en cualquier sistema dentro de la organización. Como tercera medida, la capacitación y la toma de conciencia de todo el personal. Es súper clave y de hecho creo que siempre te lo he mencionado como el primer anillo de seguridad. El entrenamiento y la capacitación son vitales. Por eso tú estás hoy acá. Por eso todos los miércoles vienes acá. Por eso muchas personas cuando subimos nuestros videos a YouTube los ven y tal vez nos dan una apreciación bastante importante para eso. Pero la capacitación y la toma de conciencia es muy importante. Y sobre todo porque literalmente nosotros tenemos que ver muchas ópticas, tenemos que ver literalmente qué es lo que está pasando en el mundo en términos de riesgos, tenemos que empezar a ver literalmente por qué yo podría convertirme en una amenaza, ¿cierto? Digamos que no controlada dentro de una organización frente a un ataque, ¿cierto? De un delincuente informático que quiera dañar nuestros sistemas y demás. ¿Listo? Como cuarta medida, la implementación de tecnologías avanzadas en seguridad, en donde ya vienen los expertos, las personas que se han profesionalizado en todos los aspectos de ciberseguridad, de seguridad informática, de seguridad de la información, para decirnos, mira, la mejor herramienta que tú puedes tener es esta, puedes parametrizarla de esta manera, otras buenas prácticas, tal vez con tecnologías blandas puedan ser estas, etcétera, y eso automáticamente nos va a llevar a unos controles mucho más estructurados y esa implementación de esas tecnologías avanzadas nos van a llevar a estructurar mucho mejor un programa de ciberseguridad en una organización. La gestión de identidades y de accesos es muy importante. Digamos que nosotros tenemos que entender literalmente cómo funciona el mundo de la Internet, cómo funciona el mundo de la tecnología, sin que tú te vayas a volver un programador experto o que tú vayas a volverte en un experto ingeniero informático o un ingeniero de redes y demás temas. Pero yo sí te digo a ti, tenemos que empezar a conocer el mundo de la tecnología de manera indirecta, por lo menos. Un teléfono celular de cualquier marca, de cualquier configuración, ustedes, todos lo hemos escuchado en que se ha vuelto la oficina de muchos de nosotros. Porque puedo administrar un calendario, tengo una libreta de teléfonos, puedo hacer llamadas, puedo hacer videollamadas, puedo compartir información, puedo tener acceso a un documento, entre otras cosas. Pero literalmente muchas veces no nos interesamos por conocer un poco qué hay detrás de esa tecnología, sin entrar a lo técnico, sin entrar al tema del código o de lo que se ha desarrollado para lograr eso, pero sí desde las configuraciones más básicas, desde cómo, por ejemplo, conectarme a una internet, desde cómo entender si hay una red segura o no es segura, desde cómo compartir mis datos a mi teléfono, a mi computadora, etcétera. Y que creo yo que es muy importante para todos nosotros. Estamos en un momento de verdad en el mundo donde de alguna u otra manera el mundo se está sacudiendo por la ola de procesos tecnológicos que están ocurriendo. Hace 8 días, des en cuenta lo que creo que fue hace 8 días o esta semana, lo que ocurrió entre Apple, ¿cierto? OpenAI y con Elon Musk, donde estaban ya hablando de cómo a partir de los iPhone 15 hacia arriba ya va a venir integrado la inteligencia artificial con ChatGPT 4o, ¿cierto? Para poder apoyar, digamos que para potenciar un poco más a Siri. Siri seguirá siendo el asistente de Apple, pero cuando Siri no pueda resolver algo que tú necesitas, ella va a entrar a ChatGPT, le va a preguntar, va a consultar, va a validar, etcétera.
Y mira lo interesante de lo que yo te decía ahorita cuando se implementan tecnologías, políticas y demás. Un acuerdo que hubo entre ellos fue, venga, vamos a permitir que Siri vaya, pregunte a ChatGPT, haga la consulta, resuelva lo que necesite, cumpla con la instrucción que me está pidiendo, pero que no me guarde datos. Y eso automáticamente, digamos que es una política donde me permite a mí como usuario que literalmente están protegiendo mi identidad, están protegiendo mis accesos de alguna manera. Y te lo estoy elevando al nivel superior de lo que muy probablemente la tecnología hoy trae. Pero ahora, cuando nosotros validamos que las buenas prácticas para implementar modelos o programas de ciberseguridad en una organización, y sobre todo es donde literalmente por lo menos aprendemos a generar una contraseña segura para nuestra computadora. Cuando aprendemos a generar una contraseña segura para acceder al lugar donde tú surfeas en Microsoft, surfeas en Google, surfeas en el repositorio de correos que tú quieras o en la herramienta colaborativa que tú consideres. Entonces, desde ahí empezamos a partir todo eso y por eso yo te pido a ti que eres quien literalmente va a empezar a ayudar a las organizaciones a desarrollar estos proyectos, que desde eso, que es lo más básico, partamos. Más allá de que ahorita todo el mundo, la sensación, yo ya tengo en mi teléfono ChatGPT, la versión gratuita y bla, 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 bla. Todo eso que es maravilloso, entiéndela, apóyate, pero nuevamente yo te hago la pregunta, ¿y cómo está tu Excel? ¿Cómo está tu nivel de procesamiento de datos? ¿Sabes redactar un correo? ¿Sabes utilizar las herramientas colaborativas básicas que tiene Microsoft o que tiene Google? Y desde ahí partamos. Y desde ahí, muy probablemente, como una buena práctica para poder gestionar de alguna u otra manera esas identidades y esos accesos. Bien, como sexta instancia, el cumplimiento de la normatividad y de los estándares internacionales, claro, siempre estará bien que dentro de nuestra organización implementemos estándares y programas de seguridad que nos ayuden, desde programas de NST, desde programas ISO 27001 o todos los estándares o programas de seguridad que muy probablemente son certificables y son implementables dentro de la organización. ¿Ayudan? Por supuesto que ayudan un montón. El monitoreo y respuestas de incidentes, muy importante. No necesariamente tenemos que tener en nuestros equipos una gran tecnología que haga que cualquier ataque de un ciberdelincuente ya me lo detenga. Con el simple hecho de que alguien te mande un correo electrónico, con el simple hecho de lo que tú ves todos los días, que te llega a tu teléfono celular a través de un mensaje de texto, hola, te has ganado un vehículo, hola, va a ser embargada tu cuenta, hola, y una cantidad de mensajes, y cuando tú ves un link, una URL que está toda como rara, pues literalmente desde ahí nosotros ya estamos empezando a entender qué es lo que ocurre, pero de alguna manera también contarlo, mencionarlo a los equipos de seguridad, a los equipos de ciberseguridad de la compañía y decirles, oiga, mira lo que está pasando, me están llegando estos mensajes, me está llegando esto, ¿qué pasa? ¿A cuántos de nosotros nos ha llegado al correo electrónico en donde el asunto dice, urgente, su cuenta va a ser embargada? Y luego te echa ahí un carretazo de que, hola, soy el juzgado de no sé qué, soy CISEMAS, y en este momento te va a embargar y hay un documento adjunto, y por favor abre el documento y la contraseña de ese documento es esto y bla, 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 bla. Y muchos terminamos abriendo. Muchos seguimos compartiendo información por WhatsApp en donde ni siquiera certificamos y validamos la información, donde dice nueva pirámide, surgió de MG, o para los que están en otros países, esas pirámides de dinero que muy probablemente son una estafa. Entonces, mira que desde ahí, pero si nos vamos a un tema mucho más técnico, el monitoreo y las respuestas a incidentes, pues literalmente todo lo que muy probablemente nuestras herramientas que generan las capas de seguridad puedan detectar de los ataques que muy probablemente está recibiendo la organización. Hay varias herramientas, Cisco, Meraki, Refter, etcétera, que nos ayudan a validar todo eso, ya más desde el punto de vista más técnico, se las menciono porque las he visto en algunas organizaciones y probablemente nos puede validar eso. Y la respuesta que debemos tener, pues literalmente muchas veces la respuesta tiene que ser muy proactiva y reactiva al mismo tiempo para que de alguna u otra manera el proceso o el proyecto de ciberseguridad no se quede ahí. El respaldo y recuperación de datos es súper clave, ¿sí? ¿A cuántos nos han dicho, hey, guarda la información en C? Por favor, tienes OneDrive, tienes Google Drive, tienes el SharePoint, tienes un montón de herramientas
y seguimos dejando los documentos en el escritorio del equipo. Entonces, solo desde esas buenas prácticas que tú como usuario puedes hacer, te lo puedo asegurar que puedes ayudar un montón a quienes tras bambalinas están tratando de ayudar a la organización a respaldar toda esta información. La colaboración y muy probablemente la compartición de la información, ¿cierto? Cuando trabajamos herramientas colaborativas sobre todo y cuando estamos compartiendo links para que pueda trabajar otro usuario dentro de ella, tenemos que validarlo muy bien. Siempre recomiendo tratar de que en nuestras organizaciones hayan dominios, ¿sí? El dominio @miempresa.com.co, lo que sea, para compartir la información, que estén administrados, que estén controlados por alguien, porque en caso de que se materialice un riesgo, muy probablemente yo tengo hacia dónde irme para poder consultar un poco de qué fue lo que ocurrió dentro de todos estos procesos. Y finalmente, y muy probablemente lo vamos a ver más adelante, la seguridad en la nube, en donde de alguna u otra manera sí estamos viendo que hay muchas organizaciones que están migrando a quitar toda esa infraestructura de servidores y demás. No estoy diciendo que esté mal, no, está bien, pero hay muchas que ya están empezando a validar que ya tengo una doble capa de seguridad, un respaldo de seguridad con servidores adicionales que muy probablemente nos van a ayudar a todos nosotros para poder validar todo este tipo de procesos dentro de cualquier organización. Entonces, creo que si nosotros nos vamos orientados hacia todo este tipo de procesos, es muy probable que esto nos ayude a desarrollar todas estas buenas prácticas, como muy probablemente ahorita las habíamos mencionado. ¿Listo? Aquí les cuento un poco más de todo lo que ya les había contado un poco dentro de esa capacitación, dentro de la implementación de esas tecnologías avanzadas, muy probablemente dentro de esa gestión de identidades para poderlas validar, los estándares, como ahorita se los había mencionado hace un ratito, efectivamente el monitoreo, el respaldo y recuperación de datos, que muy probablemente nos van a llevar a validar y a garantizar todo esto. Asegurar literalmente que todas estas buenas prácticas de alguna u otra manera se puedan llevar. Recuerda que todo este material te va a quedar a ti. Nos van a llevar a nosotros a que de alguna u otra manera empecemos a implementar protocolos y buenas prácticas que nos van a llevar a gestionar riesgos desde ese punto de vista de un proyecto de transformación digital, donde uno de los pilares fundamentales va a ser la ciberseguridad. ¿Listo? Pero analicemos que la ciberseguridad no está sola. La ciberseguridad probablemente tiene varias áreas de interés para que nosotros las podamos, digamos que entender un poco. Y recuerda que yo quiero que la entiendas tú desde la atmósfera tecnológica que muy probablemente tú tienes o tú evidencias en la organización en la que tú estás. Una de las principales áreas es la seguridad en redes, en donde de alguna u otra manera aquí las redes de comunicación y la protección de estas redes de comunicación se orientan a ese control de accesos no autorizados, a los ataques y a otro montón de riesgos, donde literalmente, sobre todo los firewalls que se pueden activar dentro de los equipos, los sistemas de detección, de prevención e instrucciones que nosotros vamos dando, muy probablemente van a poder proteger las redes donde navegan los datos o donde navega el intercambio de información de todos y cada uno de nosotros. Todas las redes probablemente que podamos implementar y todos los protocolos de seguridad que de manera técnica los conocen, digamos que los ingenieros de software, los ingenieros de redes dentro de la organización, nos van a empezar a ayudar a implementar. Pero uno de los principales pilares o áreas, más bien porque los pilares ya los vimos, de la ciberseguridad, la seguridad en redes. La seguridad de la información, que creo que en otros Go Labs y de hecho en varios seminarios lo hemos mencionado, donde de alguna u otra manera la protección de los datos, tanto esos datos que están en reposo, en tránsito, que estén cifrados o lo que sea, de alguna manera estén controlados, de alguna manera puedan ser procesados dentro de la organización. Miren algo tan importante con el tema de la seguridad de la información y se los cuento como experiencia. Muchas veces nosotros tenemos software dentro de la organización que me está ayudando a procesar las toneladas y millones de datos que ingresan a mi empresa en un proceso logístico donde, por ejemplo, yo administro la compra de unos materiales, donde yo hago unas negociaciones con unos proveedores, donde muy probablemente ingresa todo ese material a unos inventarios, luego en esos inventarios se tiene que descargar la información, muy probablemente yo tengo clientes que son más clientes business to business o business to consumer, etcétera, y se va descargando ese inventario, son toneladas de datos y muchas veces
cuando utilizamos los software, los ERPs, ¿cierto? Los software corporativos que me ayudan a manejar la logística, los inventarios, las compras y un montón de cosas, no son alimentadas de manera coherente con la información que se está solicitando, imagínense que automáticamente hay una vulnerabilidad. Y alguien dirá, pero una vulnerabilidad, ¿por qué? Y es donde yo traigo la vulnerabilidad del error de los datos. Porque de alguna u otra manera el software, allá atrás del software, el software tiene un montón de códigos, tiene un montón de cálculos matemáticos que te van a ayudar a ti a procesar una información. Y si a él le hacen falta datos, pues muy probablemente cuando genere esos cálculos matemáticos o lo que tú quieres ver en un dashboard o en alguna herramienta, pues no va a ser información realmente que sirva. Yo te quiero recomendar y que lo lleves a tu empresa. Dile a todo el equipo que llene todos los datos de las plantillas o de lo que aparece en el escritorio de su equipo del software que está administrando. Llene todo, porque por alguna razón está ese dato ahí. Y realmente, créanme, lo he experimentado en un montón de empresas y por eso hace parte de una de las áreas. Esa seguridad de la información no es simplemente que se pierda el dato, que se adultere el dato o que pase algo ahí. También hay datos erróneos y que literalmente para el procesamiento de la información y para la toma de decisiones van a impactar de una manera certera y fuerte dentro de la organización. La seguridad en las aplicaciones, donde el aseguramiento de que las aplicaciones de software estén protegidas contra amenazas durante el desarrollo, durante el uso. Digamos que esto también incluye las prácticas de desarrollo seguro, las pruebas en las que yo voy a colocar cuando tú estás desarrollando un software, cuando tú estás desarrollando una app, cuando estás desarrollando una herramienta, literalmente tienen que estar en un entorno de seguridad. ¿Para qué? Para que no sean vulneradas. Muy probablemente cuando, por ejemplo, vamos a hacer transacciones y demás, pues obviamente el ciberdelincuente va a estar atento para mirar a ver cómo puedo robar información que literalmente le sirva a él para beneficiarse. ¿Listo? La seguridad operativa y muy orientada de alguna manera a todos esos procesos de decisiones, de relaciones al manejo de la protección de datos y los recursos informáticos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, y sobre todo para los que estamos aquí en este lado del continente, en Latinoamérica, digamos que Colombia y entre otros países, sus políticas de protección de datos, sus políticas de protección de la información se han venido robusteciendo en los últimos años. Y literalmente para que de alguna u otra manera los ciudadanos y las personas nos sintamos protegidas con nuestra información. Pero al mismo tiempo dentro de las organizaciones, todo lo relacionado a la vinculación, a la estructuración, al manejo de un dato de alguien que no pertenece a mi organización, pues literalmente tengo que administrarlo desde ese proceso estratégico y desde eso que es tan táctico. Pero desde lo operacional, literalmente cuando ya las personas tienen acceso a dispositivos o a herramientas, ¿cierto? En donde el uso de su identidad, de su contraseña, asignación de roles, de permisos, de cómo está manejando la herramienta, etcétera, es muy importante que se implementen modelos de seguridad operacional y de hecho hace parte de una de las áreas de la ciberseguridad. Pero miren que acá hay algo bien importante. De hecho, hasta la misma navegación que tú haces por internet desde el control corporativo en el que tú estás. ¿Has escuchado que muchas veces te dicen, hey, por favor, no entres a redes sociales, no entres a páginas prohibidas, no entres a páginas que no se permiten? Y muchas veces tú tratas y no te lo permiten porque hacen una cantidad de protocolos para que no pase eso, pero también porque literalmente se pueden abrir ventanas que pueden afectar o infectar los sistemas dentro de la organización y es importante que tú lo tengas ahí. Mira, todas las herramientas, todos los software, todo lo que tú conozcas es vulnerable. No hay un software perfecto, no hay unas herramientas perfectas, pero literalmente quien más puede influir en afectar esa información dentro de la organización somos nosotros, los usuarios. Cuando no entendemos o cuando probablemente no estamos orientados a entender literalmente el nivel de gestión de riesgos que debemos tener ante todas estas situaciones. Bien, otra de las principales áreas desde la ciberseguridad es la recuperación ante desastres y continuidad de negocio. De hecho, ya te lo había mencionado hace un rato, pero digamos, imagínate que esta es una rama muy importante.
de alguna u otra manera, ¿qué ocurriría si todos tus datos fueran afectados por algo que tú no controlas? ¿Para dónde se irían? ¿Cómo los guardarías? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Volver a los procesos manuales? ¿Podrías irte a otra instalación a descargar la información nuevamente en un dispositivo? Digamos que aquí en esa recuperación ante desastres y la continuidad de negocio es muy importante. De hecho, la ISO 22301 nos ayuda a traer muy buenas prácticas para eso. La protección de las redes de comunicación contra accesos no autorizados, ataques, todos los riesgos que muy probablemente puedan llegar a tener. Pero ¿qué es lo importante? Es saber qué puedo hacer. Que si hoy se me pierden todos los datos acá, muy probablemente yo tenga un servidor espejo que me va a ayudar a recuperar los datos, que haga buenos backups, hasta los backups físicos de ser necesario. Entonces, mira que hace parte también de otra de las áreas importantes. Y finalmente, la educación y la toma de conciencia, que también ya te lo había mencionado hace un rato y hace parte también de una de las áreas principales de la ciberseguridad, en donde de alguna u otra manera la capacitación continua, la capacitación tal vez te lo digo, puede haber mejores de esta forma, en donde tratamos de entender todo esto de una manera, en un lenguaje sencillo, probablemente ayude a todas las personas dentro de la organización a que de alguna u otra manera estén activas y estén muy probablemente con una toma de conciencia diferente frente a lo que actualmente está ocurriendo en el mundo y en donde aún nos mandan el mensaje de texto con un link y lo estamos abriendo sin verificar qué tipo de información es la que está llegando. Entonces, miren que va a ser muy importante. Trajimos unos datos muy interesantes y sobre todo porque recuerden que nosotros nos basamos muchísimo en textos que realmente impactan en Latinoamérica y ustedes saben que desde enero nosotros les trajimos a ustedes el análisis del Global Risk Report, en donde el Foro Económico Mundial nos trae el top 10 de los riesgos que mayor gravedad están impactando en las organizaciones. Y aquí hicimos una comparación muy importante en donde de acuerdo al reporte de ciberseguridad es un tema preocupante a corto y a largo plazo. A 2 años dentro del top 10, imagínense que está como cuarto riesgo la inseguridad informática. La inseguridad cibernética literalmente va a tener un efecto bastante importante. Y tú que estás administrando todas estas buenas prácticas dentro de la organización, te invito a que alimentes tu gestión de riesgos y tu contexto con este riesgo. Trae la fuente literalmente del Global Risks y valida por qué está haciendo, digamos que un efecto está literalmente afectando de una manera tan fuerte dentro de la organización. Y a 10 años, como octavo riesgo, la inseguridad y cibernética también. Entonces, date cuenta que si nosotros lo colocamos sobre una línea de tiempo y más allá de la charla que estamos haciendo el día de hoy, es literalmente el nivel de conciencia que tenemos que tener dentro de la organización y literalmente pues que todos los controles que implementemos de alguna u otra manera sirvan para no ser vulnerados con todo esto. ¿Listo? Por Kaspersky trajimos el mapa en tiempo real de las ciberamenazas que pueden haber. Ustedes mismos pueden consultarlo, ¿cierto? Ingresan a la página de Kaspersky Lab y allá pueden estar viendo a través de un mapa mundi muy chévere de cómo los riesgos empiezan a atacar de alguna manera y esto también te va a servir en un contexto muy importante. Colombia, para ponerte en el caso desde donde estamos emitiendo este show el día de hoy, sufrió más de 12 millones de intentos de ciberataques en el 2023, según el reporte de Fortinet. Entonces, quiere decir que sí, efectivamente están atacándonos, está sucediendo eso. Alguien va a decir, uy, Leonardo, pero eso es muchísimo, ¿cómo así? ¿Y cómo? Sí, afortunadamente hay sistemas, hay software, así como está el ciberdelincuente, también está el cybersecurity, está el hacker ethical, están quienes trabajan en ciencia de datos, los ingenieros informáticos, los ingenieros de seguridad informática, que están literalmente también trabajando para que esos hackers, para que esos ciberdelincuentes no vayan a afectarnos. Entonces, sí, todos los días nos están atacando, todos los días nos están atacando. De hecho, hasta las videollamadas como esta puede llegar a ser atacada y tenemos que montarnos también en las políticas o protocolos que tal vez, por ejemplo, una herramienta como Google nos puede dar para poder validar todo este tipo de herramientas. Y esta data es muy importante para poderla tener. En Latinoamérica y el Caribe en el 2023 se suman más de 200 intentos de ataques. El top 3 de países más atacados, México, Brasil
y Colombia, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones validó muy bien esta información y nos habla de que de alguna manera estamos siendo afectados por todos y cada uno de estos riesgos de alguna manera, equipo. Miren, esto es muy importante dentro de todo el concepto y dentro de los episodios, dentro de la información que hemos venido construyendo para ustedes. De alguna u otra manera, nosotros que somos los usuarios, pues tenemos que tener una base muy importante para poder proteger nuestras organizaciones. Muy probablemente la ciberseguridad hace parte del pilar de la transformación digital, de la gestión de riesgos y de la protección, porque de alguna manera me está generando esos anillos de seguridad, esas capas de seguridad que de alguna u otra manera nos van a proteger de cualquier tipo de ataque que pueda ocurrir en nuestros sistemas operacionales, dentro de nuestros sistemas de información, dentro de la organización, dentro de nuestro software, dentro de nuestros equipos, dentro de nuestras herramientas colaborativas que tenemos. Y yo te invito a que tú, que eres ese usuario, logres empezar a validar muy buenos prácticas y muy buenos controles y protocolos de seguridad. Y sobre todo, compártele la información a todo tu equipo de trabajo. Nos vemos en el próximo Go Labs.